Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Global Hoops Oficial, tu canal de NBA y de muchas cosas más. Hoy para hablar de la jornada de Navidad, la jornada de este año, la de 2020, que es cierto, tenía un gran cartel, teníamos mucha ilusión por ver los partidos, pero hay que decirlo, Agus, no hemos tenido los partidos más brillantes o por lo menos no hemos tenido partidos ajustados con game winners y momentos que vayamos a recordar cuando estemos en unas futuras Navidades NBA. Totalmente, vimos a varias estrellas lucirse como esperábamos, pero terminó faltando un poco esa competitividad, más que nada por el hecho de que creo que vimos a varios equipos en un nivel realmente muy alto, como queriendo mandar un mensaje, y a otros equipos que Sí. si bien tienen material para pelear, vimos que todavía les falta mucho desarrollo, es una temporada típica, pretemporada corta, todo el contexto que ya conocemos. Así es, un día de Navidad en el que, como dices, hemos visto equipos potentes y equipos, bueno, que tienen trabajo, ¿no? Que tienen que trabajar mucho estos 72 partidos de temporada regular y nosotros lo que vamos a hacer es dar una serie de puntos buenos y de puntos malos, ¿no? Lo que nos ha gustado más y lo que no nos ha gustado tanto, lo que menos nos ha gustado de esta Navidad. Así que vamos a decir cada uno una cosa buena y una cosa mala. Y bueno, empieza tú con tus apuntes de esta jornada navideña. Bueno, primero para destacar algo bueno del último partido, de lo que quedó más fresco, Los Ángeles Clippers volvió a ganar, le había ganado a Los Ángeles Lakers en la jornada inaugural, ahora le ganó a Denver Nuggets, una pequeña revancha de, si se quiere, de lo que fueron los playoffs, y hay dos jugadores que me terminaron de llamar bastante la atención. A Paul George ya todos lo conocemos por lo talentoso que es, pero la verdad es que en los playoffs había sido de las estrellas que había mostrado su peor cara, un Paul George totalmente lejos del que había incorporado de Los Ángeles Clippers en el mercado anterior. Y sin embargo, tanto en el partido con Lakers como del otro día, como en este, volvió a ser ese tirador letal y ese jugador que tanto en ataque como en defensa es de elite. De hecho, se lo nota un poco más suelto, como él había dicho, que terminaba con el esquema anterior de Doc Rivers, como que se sentía un poco atado, teniendo que cumplir un rol. Con Lu parece más suelto en una posición más natural de escolta. Y la verdad que ofensivamente, así como con Lakers había cerrado el partido en los últimos cuartos, acá fue en el primer tiempo el que termina marcando la diferencia principal. 5 de 9 en triples, 23 puntos, 9 asistencias. Y el otro jugador de Clippers que llama la atención, sí por venir mucho más tapado, es Nicolás Batum. Un Batum que venía de estar en Charlotte prácticamente sin jugar, que los Clippers lo incorporan después de un corte, simplemente lo absorben en su plantel, y no solo fue titular con Lakers, sino que ayer con Denver redondeó una actuación realmente muy buena. 13 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, terminó jugando 36 minutos, prácticamente la misma cantidad de tiempo que jugó Paul George. Hizo olvidar que Marcus Morris no estaba, la verdad que en los dos partidos Clippers no lo sintió. Y Batum, por ese perfil de jugador que tiene, de que en defensa es capaz tanto de cubrir como una escolta casi como a los interiores. En ataque también, si tiene que tirar el triple, lo tira. Es un jugador que tiene una buena capacidad de pase, que es inteligente. Le falta ponerse un poquito a punto físicamente, pero me parece que va a terminar siendo una buena edición para Clippers. Yendo a un punto malo, voy con Golden State Warriors como uno de los primeros a marcar A y lo más que fácil. nada a lo de Kelly Oubre y a lo de Andrew Wiggins. También en el primer partido los dos habían lucido fatal y ahora nuevamente 0 de 9 en triples entre ambos. No terminan de hacer una generación de juego que quizás se pueda esperar un poco más de Wiggins. Oubre es un perfil un poco más definidor. Oubre quedó solamente con 3 puntos en todo el partido. Hasta James Wiseman, ya con solamente 2 partidos en la NBA, parece ser hasta una opción ofensiva un poco más confiable o de mayor potencial que ellos. Eh, no podemos esperar que Uber y Wiggins sigan en este nivel toda la temporada, porque la verdad es que por algo tienen el renombre que tienen en la liga, pero empieza a ser un poco preocupante y hasta en ciertas declaraciones de Steph Curry se notó un poquito de alarma en Golden State. Sí, ayer las caras en el partido de los Warriors lo decían todo y antes he visto una estadística que decía que Kelly Oubre es el primer jugador en la historia en registrar un 0 de 11 en triples en los dos primeros partidos de la temporada de un equipo. Entonces, bueno, sobre todo lo que decías también, ¿no? Solo se puede ir a mejor, ¿no? Si va a peor es realmente para preocuparse más todavía. Yo me he apuntado primero el gran entendimiento ofensivo de los Brooklyn Nets, porque además de ayer, ya lo vimos en el primer partido contra precisamente los Warriors, anoche, bueno, tenían un rival de más calibre y hemos visto que realmente funcionó muy bien su ataque. Tenían delante a los Boston Celtics, a Kevin Durant da la sensación de que no se le puede parar, de que está al mismo nivel o incluso superior al previo al que vimos antes de la lesión. Y lo que más me ha gustado ha sido, por ejemplo, ese cambio que ha hecho Steve Nash o que ha hecho el cuerpo técnico, ¿no? De
introducir a Spencer Dinwiddie en el quinteto titular por Caris LeVert, y que ahora es Caris LeVert el que ejerce de sexto hombre. La verdad que se le ve muy bien, muy suelto, el equipo está respetando el espacio. Luego tienen a Jarrett Allen, que sabemos perfectamente que es uno de los pivots jóvenes, yo creo que más efectivos a día de hoy en toda la competición. Aparte de juventud, es un tipo que ya realmente suma en positivo. Y de Andre Jordan, que creo que ha tenido 2 buenos partidos iniciales, le están sabiendo incorporar, varios alley-oops, algunas buenas defensas e incluso algunos pases que ha dado bastante sorprendentes. Entonces tienen una muy buena base y realmente estamos viendo un muy buen entendimiento en el equipo, moviendo la pelota rápido, tienen muy claro lo que juegan, y la sensación que te dan estos Nets, que te transmiten estos Nets, es que llevan jugando juntos muchos meses, en vez de ser un equipo nuevo, prácticamente con 2 estrellas nuevas, un banco nuevo y con un equipo de entrenadores completamente renovado. Así que eso por un lado. También he visto que solo llevan 2 partidos, pero un 47% de acierto en triple. Es un equipo que tiene una de las plantillas más profundas y con más tiradores de toda la competición. Y luego, la cara B, la defensa de los Pelicans, sobre todo en el tramo sin Steven Adams, que fue absolutamente desastroso. Un equipo que con Stan Van Gundy pretende ser defensivo, o pretende que su impronta esta temporada sea la defensa, y que en los primeros minutos sin Steven Adams, al final del primer cuarto y a comienzos del segundo, que fueron como 4 minutos, el parcial que reciben es de 26-10, un parcial del que ya no se pueden recuperar. Y es que con Adams en pista, Zion Williamson también ofrece una mejor versión, tapa sus carencias y le permite funcionar mejor atrás, pero fue irse Steven Adams, ya no estaba Zion, con Jackson Hayes, un sophomore que está muy verde, sufrieron mucho atrás y ya no fueron capaces de recuperarse. Tuvieron un mejor tramo en el tercer cuarto, pero evidentemente si tienes problemas ofensivos como los tienen ellos, si pretendes que tu equipo funcione bien en defensa y que gane con la defensa, no te puedes permitir un parcial de 26-10. Así que vamos a ver, sobre todo, la posible dependencia defensiva que tengan de Steven Adams. Sí, aparte Zion termina, para mí a futuro va a poder hacer bien las dos cosas porque tiene el potencial para hacerlo, pero hoy en día no termina de ser, la verdad, un buen defensor interior porque tiene muchas desconcentraciones, le gana mucho la espalda y todo, y tampoco termina de ser para jugar de 4 un tirador totalmente fiable. Entonces está el tema de que si lo pones con Adams en ataque, te terminás siendo un equipo con poco espacio, muy cerrado adentro. Y si lo sacás a Adams, si lo pones de 5, terminan siendo en defensa un equipo que básicamente termina siendo un colador. Así que nada, a futuro no creo que sea un problema, pero para esta temporada, siendo que los Pelicans ya se proponen competir y buscar un lugar en playoffs, quizá tengan que o hacer un movimiento luego o terminar de evolucionar claro, o perder o evolucionar a Williamson a tiempo récord. Va a haber un problema ahí. Tomo otro equipo que tiene un problema, 2 en realidad que tienen un problema en la defensa, a Dallas Mavericks y a Denver Nuggets. Ya sabíamos los dos que viendo el plantel un poco no son el mejor equipo defensivo posible, la verdad. Los Mavericks aparte les falta la presencia de Kristaps Porzingis, que más allá de que no sé, que sea un jugador de élite, sí, es el jugador interior de mayor nivel que tienen. Dallas encajó 138 puntos contra Los Ángeles Lakers. En ningún cuarto pudieron bajar a los Lakers de los 30 tantos y fueron absolutamente dominados en el rebote. O sea, Lakers les convierte 35 puntos de segunda chance. Lakers los duplicó, por ejemplo, en cuanto a la estadística de box out, que marca la liga, cuántos box out marcaron Lakers, los duplicó. Doncic luego del partido dijo, sin box out no ganamos, si hubiéramos hecho box out hubiéramos ganado. Dallas no tuvo ningún tipo de protección ahí, dejó que Lakers tome 17 rebotes ofensivos, y si encima sabemos que a los Mavericks les cuesta emparejarse contra jugadores como LeBron James, contra Anthony Davis, por talla y por nivel, y que aparte también otros como Harry, los Schroeder, los terminan dominando en el segundo tiempo, terminó pasando lo que pasó, que fue que encajaron 138 puntos. Con Denver lo mismo, Denver a Clippers lo terminan emparejando un poco en la segunda mitad y lo dejan 121, pero recibe 70 puntos en la primera mitad. También estaba siendo duplicado en el apartado de los rebotes. Prácticamente los Clippers tenían más rebotes ofensivos que Denver defensivos. Y no terminaban nunca de cerrar lo que eran constantes tiros abiertos de Los Ángeles Clippers. Desde ese punto, Denver, más allá de que en ataque también lució bastante feo y con poco de movimiento de balón, salvo en el segundo tiempo cuando Murray y Jokic empiezan a funcionar un poco más en pareja, Denver en defensa también le falta estrenar a JaMychal Green todavía, pero bueno, si vas a depender de JaMychal Green tampoco es que vas a darle 35 minutos a JaMychal Green. Sí, algo bueno para rescatar, como dije, era lo de Schroeder y lo de Harden en Lakers. Nuevamente, ya en el partido inaugural habían tenido una buena actuación más allá de la derrota y ahora volvieron a lucir mucho más sólidos aún. Schroeder en su rol con 18 puntos, con 6 asistencias.
manejando muy bien el equipo, dándole algo de vértigo, y Harrell con 22 ante un rival como Dallas que no ofrecía protección interior, que tuvo un muy mal partido de Dwight Powell, se fue con 22 puntos, prácticamente sin narrar tiros casi, siendo súper eficiente, controlando el último cuarto. Cuando Dallas había atisbado ahí una reacción de ponerse a 10, 11 puntos, Harrell se volvió a llevar el partido. Y la verdad que para el equipo angelino es bastante ilusionante ya ver estos 2 primeros partidos de sus incorporaciones. Sí, la verdad que ahora mismo los Lakers, que ya teniendo una base con LeBron Davis y un buen banquillo de entrenadores, eres candidato al título. Si a eso le añadimos Schroeder y Harrell, ya son 4 piezas. En cuanto tengas 2, 3 nombres, ya es la rotación del equipo de playoffs. Así que muy prometedor, desde luego, muy ilusionante. Por añadir un dato más, los 35 puntos que les han hecho en segundas oportunidades, creo que ha tuiteado McMahon que ha sido 35-0, que ha sido la mayor diferencia en segundas oportunidades en 25 años. Entonces, terrorífico aquello. Yo, en mi último punto negativo es el banquillo de los Boston Celtics, que ya el año pasado tuvo problemas, era uno de los puntos a reforzar. Esta temporada es cierto que pierden a Hayward, pero bueno, entran Tristan Thompson y Jeff Teague. Al final cambian una pieza de más calidad, por así decirlo, por 2 complementos, si queremos verlo del vaso medio lleno. La cuestión es que ahora, claro, están sin Kemba Walker y anoche Pritchard, el novato, tuvo que tener 25 minutos, que la verdad puede terminar haciendo buena carrera, pero a día de hoy le ves jugar y no transmite la sensación de ser un jugador NBA. Y Jeff Teague tuvo un mal partido, 21 minutos, un banquillo en el que también aparecen jugadores como Grant Williams o Semi Ojeleye. La verdad que ahora mismo el banquillo de Boston necesita, o evidentemente la recuperación de Kemba Walker, eso lo primero, y quizás no sé si empezar a darle oportunidades a jugadores como Aaron Nesmith, que al final es un especialista en el tiro, le han elegido en el draft, y veremos, ¿no? Pero desde luego el banquillo de Boston ayer lució muy mal y tiene pinta que lo va a lucir durante toda la temporada. Y luego, como el punto positivo, me quedo con el ataque de Miami Heat, porque al final es cierto que toman ya esa ventaja en la primera parte, es cierto que luego en el tercer cuarto los Pelicans se aprietan y consiguen defender mejor, y también Miami se estanca en el tiro de 3, pero claro, es que los Heat jugaron sin Jimmy Butler toda la segunda parte, tuvo problemas en el tobillo derecho, no jugó ningún minuto, y estamos hablando que ante un supuesto equipo de play-in del oeste, Miami sin su mejor jugador plantó más que cara, es decir, hicieron un muy buen partido en la segunda mitad, tuvieron un tramo muy bueno y supieron reaparecer otra vez en el ataque, recuperaron la fluidez ofensiva, minutos increíbles de Goran Dragic, que cuando no está Butler, pues hombre, tienes a Dragic y a Tyler Herro, ¿no? Que quizás no apareció tanto ayer en esa segunda mitad, pero volvió a aparecer ese buen juego colectivo, esa fluidez. Vimos ya algunos minutos buenos de Avery Bradley, los detalles de Precious Achiuwa, así que el ataque de Miami, pese a que, bueno, necesita evidentemente al mejor Jimmy Butler y a veces se estanca cuando no meten triples, anoche, en el peor momento, cuando los Pelicans se pusieron a menos de 10, recuperaron otra vez esa fluidez ofensiva. Sí, totalmente. Se volvió a ver un Miami súper bien. El partido de Dragic fue espectacular, tanto desde la acción y desde los highlights que dejó. Hay una conversión en el segundo tiempo en la que va de aro a aro, que es maravillosa. Pues estos son nuestros detallitos de la jornada de Navidad. Ya sabéis, la temporada no ha hecho más que comenzar. La acción sigue, tenemos muchísimos partidos, este fin de semana muchos más, así que ya sabéis, tenéis que suscribiros, darle a la campanita, nos podéis dejar un comentario y estar muy atentos a todos nuestros vídeos.